¿Y si te dijera que el destino de tu nación fue escrito hace décadas, en las visiones de un profeta olvidado? Lo que presencias hoy en América Latina no es casualidad. La profecía de David Wilkerson sobre Venezuela, sobre el ascenso del control total y la caída espiritual, ya se cumplió con una precisión escalofriante. Pero eso no es lo más aterrador. El mismo espíritu de destrucción que destrozó a un país una vez próspero, no se detuvo allí. Ahora, sus señales ominosas se extienden silenciosamente por todo el continente. Sus sombras ya tocan tu puerta, tu propia ciudad. Necesitas entender esta verdad oculta, esta advertencia milenaria, para protegerte a ti y a los tuyos de lo que se avecina. No es un cuento. Es el mapa ineludible de nuestro mañana. Mira este documental hasta el final, porque la revelación más crítica, el llamado a la acción más urgente para tu alma, se guarda para el último segundo. El tiempo corre, sin piedad. Hay susurros que viajan a través del tiempo, advertencias que, por décadas, han permanecido ocultas en las sombras, esperando su momento. Y ese momento, amigos míos, ha llegado. Una profecía escalofriante, pronunciada por un hombre de fe hace más de medio siglo, está hoy desdoblándose ante nuestros ojos con una precisión que hiela la sangre. No solo conmueve a una nación, sino que sacude los cimientos de toda América Latina. Es una verdad que muchos se niegan a ver, una melodía sombría que resuena con la fatalidad del destino. El reloj profético avanza sin cesar. Cada amanecer, cada sombra que cae, trae consigo una nueva pieza del rompecabezas, encajando con una claridad perturbadora. ¿Es una mera coincidencia que los eventos actuales se alineen tan perfectamente con una visión olvidada? ¿O estamos, acaso, presenciando el inevitable cumplimiento de una revelación divina? ¿Una advertencia urgente que no podemos permitirnos ignorar? La profecía, alguna vez un eco lejano, ahora se ha convertido en un mapa tangible que señala hacia un futuro sombrío, si es que nos negamos a escuchar. Este no es un cuento de fantasmas, sino la cruda realidad de nuestro tiempo. Los signos están ahí, para quien tenga ojos para ver. David Wilkerson, un nombre que quizás no resuene en los pasillos del poder ni en las portadas de los periódicos más influyentes, fue un hombre llamado por Dios. Su voz, una vez una advertencia solitaria en el desierto, ahora se alza desde el pasado para confrontarnos. Su profecía, antaño relegada al olvido, hoy emerge como una guía ominosa, revelando el sendero hacia la oscuridad que hemos forjado con nuestras propias manos, con nuestras propias decisiones. Pero, ¿estamos dispuestos a aceptar esta verdad ineludible? ¿Tenemos la valentía de confrontar lo que se nos ha revelado? Y quote, el reloj profético no deja de avanzar y quote, nos susurraría Wilkerson hoy si estuviera entre nosotros. Y quote, cada día que pasa, las piezas encajan de manera más clara y aterradora y quote. Estas no son palabras vacías, son la voz de la historia, el lamento del futuro. Estamos al borde de un abismo, y la única luz que podría guiarnos se encuentra en esta advertencia. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad de nuestro destino? ¿O cerraremos los ojos mientras el destino se cumple? La elección, como siempre, es nuestra. Pero el tiempo se agota. Para comprender la magnitud de la advertencia, debemos primero entender al mensajero. ¿Quién era David Wilkerson, el hombre que vio el futuro? No era un líder político carismático, ni un magnate en busca de fama o poder terrenal. No era un erudito encerrado en Torres de Marfil. Era, de hecho, un humilde pastor de Pensilvania, un alma sencilla con un corazón ardiente por Dios. En 1958, en un acto que muchos calificarían de locura o de fe ciega, abandonó la comodidad y seguridad de su parroquia rural para adentrarse en las calles más peligrosas y olvidadas de Nueva York. ¿Con qué propósito? Para rescatar almas perdidas, para ofrecer esperanza a los jóvenes atrapados en las garras de las pandillas callejeras y la drogadicción. Su vida fue un testimonio de entrega, una elección consciente de la dificultad sobre la facilidad. Su historia, plasmada en Iquot, La cruz y el puñal Iquot, La cruz y el puñal, no fue solo un libro, fue un fenómeno. Tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo, trascendiendo barreras de idioma y cultura. Esta obra no solo narraba sus experiencias con los jóvenes más problemáticos de la ciudad, sino que construyó una credibilidad inquebrantable, un testimonio viviente de la mano de Dios obrando a través de un hombre ordinario. Pero ese, amigos míos, fue solo el principio de su legado.
Fue el cimiento sobre el cual se construiría una revelación mucho más profunda, mucho más dolorosa. Fue la prueba de que este hombre no hablaba por sí mismo, sino que era un conducto para una verdad superior. ¿Por qué un hombre así, sin títulos altisonantes ni linaje influyente, sería elegido para recibir una visión de tal trascendencia? Quizás la respuesta yace en su pureza de corazón, en su disposición a ir donde pocos se atreverían, a amar a quienes el mundo había descartado. Su vida misma fue una preparación, un crisol donde su fe fue forjada y su oído sintonizado con la voz divina. Este no fue un visionario casual, fue un profeta forjado en el fragor de la compasión y el servicio. La autoridad de Wilkerson no provenía de diplomas humanos, sino de un poder inmaterial, del cual hablaremos más adelante. Su autoridad se ganó en las calles de Brooklyn, no en las salas de conferencias. Su ministerio, su capacidad para alcanzar a los Iquot, intocables Iquot, le otorgó una perspectiva única, una ventana al alma humana en su estado más vulnerable. Fue esta profunda conexión con el sufrimiento y la redención lo que, creemos, lo convirtió en el recipiente perfecto para una advertencia que iría mucho más allá de las calles de Nueva York, una advertencia destinada a sacudir naciones enteras. Él no buscó la fama, la verdad lo encontró a él, y a través de él, la verdad busca encontrarnos a nosotros. El año era 1973. El mundo, sumido en la Guerra Fría, lidiaba con crisis energéticas, tensiones políticas y movimientos sociales que redefinían las normas. Era una época de incertidumbre, sí, pero nadie podía prever la magnitud de lo que David Wilkerson estaba a punto de recibir. En medio de este torbellino global, en la quietud de su espíritu, Wilkerson fue agraciado, o quizás podríamos decir, cargado con una visión. No fue un sueño fugaz ni una premonición vaga. Fue, según sus propias palabras, Iquot, una revelación clara y devastadora Iquot, una revelación clara y devastadora, sobre el destino de las naciones. Una visión que, por su intensidad y su oscuridad, dejó una marca indeleble en su alma. Imagina la escena, un hombre de fe, conocido por su optimismo y su capacidad para inspirar, de repente confrontado con imágenes tan sombrías, tan ineludibles, que le desgarraban el corazón. Él no describió esto como una corazonada o una hipótesis política. Wilkerson fue enfático, aquello no era una conjetura personal, sino una auténtica Iquot, revelación Iquot. Una comunicación directa del Altísimo, que llevaba consigo un peso espiritual incómodo, casi insoportable. Este no era el producto de su imaginación, sino una verdad impuesta a su espíritu, que lo obligaba a hablar, a advertir. Y en esa advertencia, residía la clave para descifrar el caos que hoy nos envuelve. Cuando Wilkerson compartió esta visión, lo hizo con el alma rota. Sus sermones no eran de triunfalismo, sino de una profunda y dolorosa urgencia. Mi corazón estaba destrozado, y mis ojos derramaban lágrimas al predicar sobre ello, confesó. ¿Qué pudo haber visto un hombre de Dios para provocar tal angustia? ¿Qué imágenes de futuros desolados se grabaron en su mente, que le hicieron llorar por naciones que aún no conocían su fatal destino? No eran lágrimas de miedo personal, sino de profunda compasión por la humanidad, de dolor por la ceguera espiritual que previó. Esta visión, amigos míos, es el ancla que conecta el pasado con nuestro presente turbulento. Es el faro sombrío que ilumina los caminos que hemos tomado, y los que aún estamos por tomar. Su peso espiritual, esa Iquot, carga incómoda Iquot, es lo que valida su autenticidad, lo que la eleva por encima de cualquier especulación humana. Es una profecía, no una opinión. Y su cumplimiento, con el paso de las décadas, nos exige una atención inquebrantable. ¿Cómo podemos ignorar una verdad que le costó lágrimas a un profeta de Dios? ¿Cómo podemos hacernos los ciegos ante lo que él ya vio? Para comprender la profundidad de la caída, debemos recordar la altura desde la que Venezuela se precipitó. Imaginemos, por un momento, un paraíso tropical bañado por el sol caribeño, rebosante de riqueza natural y una alegría contagiosa. Ese era, amigos míos, la Venezuela de antaño, la Iquot, joya de Sudamérica Iquot, un país bendecido con la mayor reserva de petróleo del mundo. No era solo oro negro, era una tierra de contrastes sublimes, desde las majestuosas cumbres andinas hasta las interminables sabanas de los llanos, pasando por las playas de arena blanca y la vibrante cuenca del Orinoco. ¿Podría una nación tan bendecida, tan próspera, caer en el abismo? Hablamos de una época donde la economía venezolana florecía, atrayendo a inmigrantes de todo el mundo en busca de oportunidades.
Sus ciudades, especialmente Caracas, eran centros cosmopolitas, símbolo de progreso y modernidad en la región. La cultura vibraba con música, arte y una identidad única. Los servicios públicos, la educación, la salud, aunque con desafíos, ofrecían una calidad de vida envidiable para muchos de sus vecinos. Venezuela era, en esencia, un faro de esperanza y abundancia en el continente. La pregunta que flota en el aire es, ¿cómo pudo esta nación, con tanta promesa, terminar en la desolación? Sin embargo, incluso en medio de esta opulencia, la sombra de la profecía de Wilkerson ya se cernía, aunque invisible para la mayoría. Él había advertido sobre una caída económica devastadora, un aumento incontrolable de la violencia una normalización de la corrupción que corroería el tejido social, y una decadencia moral que se extendería como una inundación. En aquel entonces, estas palabras sonaban como el eco de un futuro imposible, una distorsión de la realidad que pocos estaban dispuestos a contemplar. Eran los susurros de un destino que se negaban a escuchar, una verdad inconveniente en medio de la fiesta. En retrospectiva, la prosperidad de Venezuela se convirtió en el velo que cubría una decadencia silenciosa. El oro negro, en lugar de ser una bendición, se transformaría en una maldición, alimentando la codicia y la complacencia. La profecía de Wilkerson, en esa época dorada era una advertencia olvidada, un lamento profético que se perdió entre el ruido de la bonanza. Pero, ¿era realmente olvidada o simplemente ignorada? ¿No fue la propia opulencia la que cegó los ojos de la nación ante los presagios de su inminente ruina? La respuesta a esta pregunta resuena hoy con una tristeza profunda. Y entonces, el telón de la historia se levantó para una nueva era, una era que redefiniría el destino de Venezuela. A finales de la década de 1990, la joya de Sudamérica comenzó a resquebrajarse bajo el peso de promesas políticas seductoras pero peligrosas. Hugo Chávez, con su carisma arrollador y su retórica populista, ascendió al poder. Prometió una revolución, una nueva era para los desfavorecidos, y el pueblo, hambriento de cambio, creyó. Pero, ¿fue realmente un cambio hacia la libertad, o el inicio de una cadena que gradualmente ataría a toda una nación? La llegada de Chávez y posteriormente, la consolidación del poder bajo Nicolás Maduro, no se basó, como muchos creyeron, en un liderazgo auténtico que buscara el bien común. Fue, más bien, una ascensión forjada en el control, en la manipulación de las masas y la lenta pero implacable erosión de las instituciones democráticas. No ascendió por liderazgo, sino por control no ascendió por liderazgo, sino por control. Esta frase encapsula la esencia de lo que transformó a Venezuela de una nación próspera a una en agonía. Fue un juego de ajedrez político, donde cada movimiento sacrificaba una pieza de la libertad, de la dignidad. Los resultados de esta era del control no tardaron en manifestarse, confirmando con una precisión escalofriante cada línea de la profecía de Wilkerson. La economía, una vez robusta, se sumergió en una hiperinflación descontrolada, pulverizando los ahorros y la esperanza de millones. La delincuencia, que Wilkerson había predicho, se desató, convirtiendo las calles en campos de batalla diarios. El sistema de salud, pilar de cualquier sociedad, colapsó, dejando a los enfermos sin medicinas y a los moribundos sin consuelo. Y la comida, el derecho más básico, fue instrumentalizada, convertida en un arma, con la hambruna utilizada como herramienta de sumisión. No podemos simplemente observar estos eventos como tragedias políticas o económicas aisladas. Debemos ver la mano del destino, la huella de una profecía. Wilkerson vio estas calamidades, la corrupción se incrustaría en cada estrato, la violencia se normalizaría, la moralidad se desintegraría. ¿Es una coincidencia, o la confirmación de que la desobediencia y el abandono de los principios divinos conducen inevitablemente a la ruina? Las lágrimas de Venezuela, el éxodo masivo de su gente, son el testimonio vivo de un pueblo atrapado en las redes de una profecía que se hizo realidad. Un espejo que nos confronta con la fragilidad de nuestras propias libertades. Más allá de la ruina económica y el caos político, hay un horror aún más profundo, una herida que sangra en el alma misma de Venezuela. El aspecto más aterrador de su colapso no fue la pérdida material, sino la frialdad espiritual frialdad espiritual, que se apoderó de la nación, y la decisión consciente de haber cambiado la verdad por el control haber cambiado la verdad por el control. Esta no es una crisis de gobierno, es una crisis de fe, un abandono de los principios divinos que sustentan cualquier sociedad.
Fue la corrupción del espíritu lo que allanó el camino para la destrucción de todo lo demás. La profecía de Wilkerson no solo hablaba de hambruna física, sino de una hambruna espiritual. Y, de hecho, bajo el régimen del control, la persecución de los cristianos se convirtió en una realidad tangible. Iglesias cerradas, pastores silenciados, y la incautación de Biblias no fueron actos aislados, sino parte de una estrategia para erradicar cualquier voz que no se alineara con la narrativa del poder. ¿Podemos, acaso, ignorar la ironía y la tragedia de que una nación que alguna vez proclamó su fe, se viera despojada de sus textos sagrados? ¿No es esto el cumplimiento de lo que Wilkerson había visto, una guerra no solo contra el cuerpo, sino contra el espíritu? Venezuela, por lo tanto, no es simplemente una tragedia política. Es un testimonio viviente, un ejemplo desgarrador, de cómo la erosión espiritual conduce inevitablemente a la destrucción de una nación. Cuando un pueblo se aleja de la verdad, cuando el control humano reemplaza la guía divina, el vacío resultante es llenado por la tiranía y el caos. Los líderes religiosos que vivieron esos tiempos, los fieles que resistieron en la clandestinidad, pueden dar fe de la realidad de esta guerra espiritual. Sus testimonios son los pilares de esta verdad sombría. ¿Fue la falta de petróleo lo que destruyó a Venezuela, o fue la sequedad de su alma? La evidencia apunta a lo segundo. La profecía nos advierte que la riqueza material no puede salvar a una nación de su propia decadencia espiritual. De hecho, a menudo la acelera. Los signos de la frialdad espiritual, la negación de la verdad, y la persecución de la fe son las cicatrices más profundas de Venezuela. Son el eco de un grito silencioso que resuena a través de la historia, una advertencia para todos nosotros. ¿Seremos nosotros los próximos en cambiar la verdad por el control? Si las palabras de Wilkerson parecían abstractas, la imagen de más de 7 millones de venezolanos huyendo de su patria ofrece una prueba innegable y dolorosamente concreta de su cumplimiento. No es una guerra convencional la que los empuja, no son bombardeos ni invasiones extranjeras. Es, en esencia, la destrucción espiritual destrucción espiritual, de su nación lo que los ha despojado de su dignidad, de su esperanza, obligándolos a emprender un éxodo masivo. ¿Qué fuerza puede ser tan devastadora como para desterrar a tantos de sus hogares ancestrales? La respuesta es la desesperanza nacida de la tiranía y el vacío espiritual. Estos millones de almas desesperadas, que cruzan fronteras a pie, con lo poco que les queda, no solo llevan consigo sus pocas pertenencias, llevan consigo la profecía de Wilkerson. La profecía caminaba por Sudamérica la profecía caminaba por Sudamérica, se podría decir, con cada paso que daban, con cada frontera que cruzaban. No eran solo refugiados, eran heraldos involuntarios de una advertencia que ahora se extiende más allá de Venezuela, tocando la puerta de cada nación en el continente. Sus rostros demacrados, sus miradas perdidas, son los espejos que reflejan el futuro que aguarda a aquellos que ignoran las señales. Y las señales, amigos míos, ya se manifiestan con una claridad escalofriante en otras naciones. No es una casualidad que estemos observando patrones similares de inestabilidad política y división social en países vecinos. Pensemos en las grandes protestas y las profundas divisiones ideológicas que han marcado las elecciones recientes en Colombia o Ecuador. ¿No son estas las semillas de la misma discordia que germinó en Venezuela? ¿No es la misma semilla de destrucción que Wilkerson previó, brotando en nuevos suelos? La marea de refugiados venezolanos es más que una crisis humanitaria. Es un recordatorio palpable de la fragilidad de la libertad y la consecuencia devastadora de abandonarlos. Principios divinos. Cada historia de un refugiado es un capítulo de esta profecía en movimiento. ¿Podemos, como espectadores, seguir mirando para otro lado? ¿O es hora de reconocer que el destino de Venezuela no es un incidente aislado, sino un preludio, una advertencia para toda una región? La profecía ya no está en un libro, está en los caminos, en los campamentos de refugiados, en el corazón de un continente que se tambalea al borde del abismo. La advertencia de Wilkerson, amigos míos, no se detuvo en las fronteras de Venezuela. Como una mancha de aceite en el agua, un espíritu de destrucción un espíritu de destrucción, se ha estado propagando silenciosamente por toda América Latina. Lo que sucedió en Caracas no fue una anomalía, sino un patrón, un eco ominoso que resuena en las capitales de todo el continente. Los signos son inconfundibles, y para aquellos con ojos para ver, el futuro ya está aquí. Observemos las presiones sobre la libertad religiosa y los valores familiares en varias naciones.
¿Acaso no hemos visto propuestas de leyes o políticas en algunos países sudamericanos que buscan restringir la libertad de expresión religiosa o redefinir los valores morales tradicionales, generando controversias masivas en las comunidades cristianas? Esto no es una simple evolución social, es un ataque sistemático a las raíces espirituales de las naciones. Una erosión espiritual que Wilkerson previó. ¿No es esto una confirmación de la profecía, que nos advierte sobre el abandono de la verdad por ideologías pasajeras? ¿Y qué decir de la inestabilidad económica y la manipulación de la información? La inflación creciente, la proliferación de noticias falsas y el escepticismo cada vez mayor hacia los medios de comunicación tradicionales en países como Perú o Argentina. Estos no son solo desafíos económicos o mediáticos, son síntomas de una sociedad fracturada, donde la verdad es relativa y la confianza, una moneda devaluada. Wilkerson vio como la verdad sería cambiada por el control y hoy lo vemos manifestarse en el torbellino de la desinformación. ¿No es esto un reflejo de la niebla espiritual que él describió? Pero la sombra más preocupante se cierne sobre Brasil, el gigante de la región. Lo que sucede en Venezuela no es una excepción. Brasil, una potencia regional, está experimentando patrones similares patrones similares, con una polarización política profunda, ansiedades económicas palpables, corrupción rampante y un creciente control gubernamental. Wilkerson advirtió sobre una niebla espiritual una niebla espiritual, que llevaría a la gente a la indiferencia ante el pecado y a la ceguera ante el peligro inminente. La oscuridad que una vez cubrió Caracas ha comenzado a extenderse hacia el sur podríamos decir. ¿Es Brasil el siguiente capítulo en esta sombría profecía? ¿Estamos observando los primeros acordes de una sinfonía de destrucción que ya ha sonado en el norte? La pregunta, amigos míos, no es si llegará, sino cuán rápido se propagará. Hemos explorado las manifestaciones visibles del colapso, la economía, la política, la migración, la erosión de las libertades. Pero la raíz de esta podredumbre, amigos míos, no es meramente política ni económica. Es algo mucho más profundo, mucho más trascendente. Es una rebelión espiritual contra Dios una rebelión contra Dios, una insurrección del alma humana que ha rechazado el arrepentimiento, silenciando la voz divina a cambio de la comodidad, la avaricia y el orgullo. Este es el espejo que nos obliga a mirar hacia adentro. Wilkerson vio una sociedad donde llamarían al mal bien y al bien mal llamarían al mal bien y al bien mal. Una sociedad donde la justicia sería distorsionada y el poder utilizado para aplastar a los justos. ¿Acaso no es esto lo que presenciamos hoy? La inversión de los valores, la celebración de lo pecaminoso y la marginación de lo sagrado. Cuando el amor se enfrió y el orgullo ocupó el lugar de la unidad el amor se enfrió. El orgullo ocupó el lugar de la unidad, la desintegración se vuelve inevitable. Es la ley espiritual del universo, lo que sembramos, cosechamos. La soberbia de las naciones, la arrogancia de los líderes que se creen dioses, los pueblos que eligen el placer sobre la piedad, son los verdaderos arquitectos de su propia ruina. La profecía de Wilkerson nos obliga a comprender que detrás de cada crisis económica, de cada levantamiento social, hay una crisis espiritual subyacente. Es la negación de la verdad eterna, la búsqueda de soluciones humanas a problemas divinos. ¿Cómo podemos esperar paz y prosperidad cuando hemos declarado la guerra al autor de la paz y la prosperidad? Y lo más desgarrador de la advertencia de Wilkerson fue su previsión de una crisis espiritual, dentro de la propia Iglesia una crisis espiritual, dentro de la propia Iglesia. Él vio a pastores que predicarían la comodidad comodidad en lugar de confrontar el pecado, llevando a sus congregaciones a un engaño silencioso y una falsedad peligrosa. Cuando la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Esta es una advertencia tanto para los fieles como para los líderes. La raíz de la podredumbre está en el corazón humano, en la elección de alejarse de la luz. Y si la Iglesia misma está comprometida, ¿quién podrá sostener la vela en la oscuridad creciente? Hemos navegado juntos por las profundidades de una verdad inquietante. Hemos desvelado una profecía que, sin duda, nos ha confrontado. Pero recuerda esto, las profecías no son para infundir miedo. No son para aterrorizarnos. Son, en su esencia más pura, una luz de advertencia. Un llamado divino a la preparación. Las señales están claras, los tiempos son urgentes,
Pero la desesperación no tiene cabida en un corazón lleno de fe. Aunque el mundo exterior pueda tambalearse, aunque las estructuras humanas se desmoronen, aquellos que busquen la verdad, aquellos que se aferren a lo divino, encontrarán un refugio inquebrantable. Tu alma, si está arraigada en la verdad, será protegida. Tu espíritu, fortalecido. Concluyamos este viaje con una declaración de fe y unidad. Elevemos nuestras voces, no en pánico, sino en un propósito claro. Y quod, que la luz de la verdad ilumine nuestros caminos. Que la sabiduría divina nos guíe. Que la fortaleza y el discernimiento inunden nuestros corazones para discernir lo correcto y actuar con valentía. Y quod. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, si sientes la urgencia de despertar a quienes te rodean, te imploro, comparte este vídeo. Permite que esta advertencia, y más importante aún, esta esperanza, llegue a cada rincón, a cada alma que necesita escucharla. Sé un faro en la oscuridad. Y para unir nuestras voces en un solo clamor, en un acto de fe y compromiso, te pido que dejes una palabra en los comentarios. Escribe, amén. Es nuestra oración colectiva. Nuestra declaración de fe inquebrantable. Nuestra esperanza compartida en tiempos inciertos. Que Dios les bendiga abundantemente. Que la paz sea con ustedes, ahora y siempre. Pero en medio de esta oscuridad que se cierne, la profecía de Wilkerson no termina en la desesperación. Hay un rayo de esperanza, un llamado urgente para aquellos que aún escuchan. Él creyó firmemente que, incluso en los tiempos más sombríos, un y quod, remanente y quod, un remanente, de fieles se levantaría, purificado por el sufrimiento y sostenido por una fe inquebrantable. Estos no son los que huyen, sino los que se quedan, los que resisten, los que, contra toda lógica humana, mantienen la luz encendida. ¿Eres tú parte de este remanente? La única solución, la única vía de escape de esta tormenta, no se encuentra en las políticas humanas ni en los rescates financieros. Reside en un retorno a lo sagrado, y quod, volver al altar, apagar el ruido, abrir la Biblia, arrepentirse de corazón, orar con fervor y mantenerse firmes con valentía y quod, volver al altar, apagar el ruido, abrir la Biblia, arrepentirse de corazón, orar con fervor y mantenerse firmes con valentía. Es una llamada a la introspección profunda, a la humildad y a una relación renovada con lo divino. No es un camino fácil, pero es el único camino. Es la ancla para el alma en medio del caos. Cuando todo lo demás se desmorona, y quod, la Iglesia es llamada a ser una voz, un refugio y una luz y quod, la Iglesia es llamada a ser una voz, un refugio y una luz. Incluso perseguida, despojada de sus bienes, la verdadera Iglesia de Cristo permanecerá firme, alimentando a los hambrientos en secreto, proclamando la verdad en susurros y orando sin cesar. Es en estos tiempos de prueba que la fe se revela en su forma más pura y poderosa. ¿Seremos nosotros esa voz, ese refugio, esa luz en la noche? Aunque el mayor estremecimiento está aún por venir, la profecía también nos habla de un y quod, mayor derramamiento del Espíritu de Dios, el último avivamiento y quod, el mayor derramamiento del Espíritu de Dios, el último avivamiento, que también se acerca para aquellos que estén dispuestos a escuchar y obedecer. Esta no es una profecía de condena, sino una advertencia que antecede a una oportunidad de redención. Y quod, el águila ha quebrado sus alas en el sur, y ahora, la tormenta se dirige hacia nosotros y quod, dijo Wilkerson. La advertencia ha sido dada. Los signos están ante nuestros ojos. Ahora es el momento de decidir de qué lado de la profecía viviremos. ¿Nos prepararemos para la tormenta, o nos dejaremos arrastrar por ella? La elección es ahora, y el tiempo se agota.